¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 16 de diciembre. En muchos lugares hoy están comenzando la novena previa a la Navidad, llámese en Filipinas Simbangabi o en Venezuela las misas de aguinaldo, que son de madrugada. Así que hoy a levantarse temprano porque tenemos frente a nosotros una gran fiesta que preparar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga ayudando siempre para que quienes aguardamos en nuestro corazón la venida de tu unigénito, consigamos tu auxilio para nuestra vida presente y futura. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en este día, la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 56, versículos del 1 al 3 y del 6 al 8. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera, el que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal. No diga el extranjero que ha dado su adhesión al Señor, sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. A los ya reunidos todavía añadiré otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges a los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 5, versículos del 33 al 36. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy comenzamos este novenario ya de camino hacia la Navidad, y lo comenzamos escuchando de Jesús, que nos dice claramente quién era Juan, pero al decirlo también nos dice quiénes somos nosotros. Él dice: Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Juan, una lámpara. ¿Te has puesto a pensar que tú puedes ser también una lámpara que arde y que brilla? Todos los santos en la iglesia han sido eso.
lámparas que arden, que brillan y cuya luz ilumina a todos los que los conocen. Una persona santa hace mucho bien a su alrededor. Hay otros que han adquirido la santidad de una manera mucho más escondida, oculta. Hay otros que han irradiado una luz mucho más amplia. Hay unos cuya luz se ve de inmediato y hay otros cuya luz tarda un poco en darse a conocer, pero siempre es luz. Nosotros los cristianos estamos llamados a la santidad, algo que para muchos es algo imposible o lejano, o tal vez no nos hemos tomado muy en serio esta invitación de que sí podemos llegar a hacerlo, aunque tengamos un pasado un poco sórdido, gris. Nosotros estamos llamados a mirar hacia adelante y la santidad no es un puerto de llegada. Miremoslo como un camino, un viaje que dura toda la vida hasta el momento en el que tengamos que dejarla y que queda sellado todo lo que hayamos hecho. La santidad está compuesta de obras según Dios y de una vida de relación con Jesús cada vez más intensas, con sus altibajos. No todos los días se viven de la misma manera. Eso también pasa en el mundo espiritual. No todos los días tienes el mismo ardor en el corazón, las mismas ganas de ir a misa, el mismo deseo de leer la Escritura o de incluso de hacer alguna obra buena. Pero siempre debes tener por delante el destino al cual Dios nos llama. Y ese viaje que estamos haciendo, lleno de curvas, altibajos, situaciones duras, conflictivas, que todas hemos de aprovechar para nuestro bien. Y es lo que el Señor básicamente nos está diciendo. Tú y yo podemos y debemos ser una lámpara que ardía, porque la santidad no es un regalo que Dios le da a algunos pocos. No, es un llamado a todos. Todos los bautizados están llamados a la santidad. Y me atrevería a decir, todos los hombres y mujeres del mundo entero están llamados a esa santidad, aunque no sean cristianos, aunque no lo conozcan a Cristo, pero tal vez están viviendo una vida muy parecida a la de Jesús. Y de esto se trata la santidad, vivir una vida lo más posible parecida a la de Jesús. El ser bautizado obviamente no te convierte en automático en un santo, pero sí te da la primera herramienta para entrar en ese camino, que es ser hijo, hija de Dios, movido por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu esa chispita, esa llamita que encienda tu luz, porque tú no te enciendes a ti mismo. Una hoguera no se enciende a sí misma. Se enciende porque alguien la enciende, alguien pone esa chispa ahí encima. Y el Espíritu Santo es esa luz que se nos da, se nos regala para que nos encienda. Qué bonita esta frase, una lámpara que arde y que brilla. Como todos nosotros deberíamos arder en amor de Dios, en deseos de hacer lo correcto, en deseos de hacer el bien. Isaías nos da, por ejemplo, unos datos muy interesantes acerca de lo que es grato al Señor en tiempo de Isaías y en tiempo nuestro, con sus debidas acomodaciones. Isaías nos habla de una persona, por ejemplo, o de un grupo de personas que ponen la prioridad en Dios. Nuestra prioridad va a ser agradar a Dios, no a la gente, no al mundo, sino a Dios. Y por eso dice, dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios, lo bueno, lo que nos hace bien. Y habla precisamente de algo que tal vez a nosotros no nos hemos puesto a pensar en realidad. El que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal. En fin, para nosotros ya no es el sábado, pero es el domingo. Y a veces con cuánta ligereza tomamos el domingo. Recuerda que el domingo existe por los cristianos. Es el día del Señor. Y ese día existe para que le demos culto al Señor y descansemos un poco de la esclavitud, del trabajo. Pero nos tomamos de repente muy a la ligera ese mandamiento, que es el tercero de los mandamientos. Santificarás las fiestas. Buscamos cualquier excusa para no congregarnos, para no reunirnos. Y el asunto es que a Dios le gusta reunir a su gente. A Dios le encanta hacerlo. Por eso habla de que su casa será casa de oración. O sea, los que llegan allí
llegarán para tener un encuentro con Él juntos. Obviamente, cada quien tiene que tener su vida de oración privada, a solas con Dios. Pero cuánto bien también nos hace, porque es voluntad de Dios reunirnos, congregarnos. Dice hermosamente, esto dice el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, y a los ya reunidos todavía añadiré otros. Así que reunir a la gente es algo que Dios quiere y que Dios ha buscado hacer desde que se le manifestó a Abraham. Hacer de ese pueblo un solo pueblo. Así que no busques esa santidad aislado, porque no lo vas a conseguir. La santidad se consigue en comunidad, teniendo también una relación con tu parroquia, con esa comunidad a la que perteneces. No olvides que allí estarán los recursos sacramentales, los medios espirituales para poder hacerte alcanzar y apoyarte en ese viaje hacia la santidad. Y así como estos elementos forman parte de un hombre, una vida, una comunidad sana que busca a Dios, la congregación, el culto, la oración, el buscar la voluntad de Dios, es lo mismo que Jesús nos está diciendo aquí. No se apoya en el testimonio de un hombre, no porque alguien haya dicho algo acerca de él, sino por las obras que él ha realizado. Repito el texto de Juan. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. ¿Y cuál es el testimonio? Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Dan testimonio de mí y me acreditan. Qué bueno sería que tú y yo podamos decir esto. Las obras que hago, las que Dios me permite hacer, son las que dan testimonio de mí. Son las que Dios me está permitiendo hacer para dejar su nombre en alto. Pidámosle hoy al Señor, el Espíritu Santo, para que nos encienda en amor divino y para que esa luz que son las buenas obras las podamos realmente poner en práctica todos nuestros días. Que no pase un día sin que hayamos hecho alguna obra buena, aunque en realidad toda nuestra existencia, las 24 horas del día, todos los días de la semana, debe ser una alabanza al Padre, un acto de adoración y de sometimiento a la voluntad de Dios. Recordemos, allí está precisamente la felicidad del ser humano, porque ¿qué es la santidad sino la conformidad perfecta con la vida de Jesús? Solo el santo es feliz, no lo olvides. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.